Aguilar es biólogo. Soy biólogo, así es. ¿Tiene algún doctorado, alguna maestría? Sí, tengo maestría en genética y biología molecular, doctorado en manejo de recursos naturales, con especialidad en genética de poblaciones, y postdoctorado en biotecnología aplicada a la ecología. Si quieres, después te mando un correo con el currículum, a lo mejor es más fácil. Sí. ¿Sí? Bueno, no, ahorita para el inicio de la entrevista, entonces está bien si lo dejamos Pablo Octavio Aguilar, biólogo con doctorado en genética y maestría molecular. Ajá. Sí, ok. Bueno. Ya. Adelante. La evolución de la raza humana es un tema importante hoy en día, ya que se dice que ha llegado a su fin debido a la intervención de la medicina y la tecnología. El día de hoy tenemos con nosotros a Pablo Octavio Aguilar, biólogo con doctorado en genética y maestría molecular, quien nos hablará sobre el tema. Buenas tardes, doctor. Platicamos sobre dicho tema. ¿Qué es lo que sabe acerca de la evolución? En principio, la evolución como la conocemos es un término asociado normalmente con grandes saltos evolutivos. Entonces estamos acostumbrados a pensar en evolución y pensamos en dinosaurios y en una cuestión lineal, algo así de lo mejor es lo que va a quedar. La realidad es que es una idea completamente equivocada. La evolución simplemente es descendencia con cambio. Si lo pensamos desde ese punto de vista, cualquier cambio que se surja de una generación a la siguiente y que ese cambio se perpetúe, se puede considerar como evolución. Entonces la descendencia con cambio, que es en sí el término real a nivel evolutivo de lo que significa cambiar, no tiene una dirección tampoco. Entonces, si nosotros pensamos que solo lo mejor va a quedar, lo mejor en un ámbito puede ser lo peor en otro. Sí. Entonces, si pensamos en eso, hay varias vertientes evolutivas simultáneas donde cada población puede tener una línea independiente y por lo tanto generar diferentes estrategias para adaptarse a los cambios que hay en el ambiente. Ahora, tampoco es la única fuente de variación. Pensamos que el ambiente o la selección natural es la única fuente de cambio y eso también es equivocado. Sabemos que existen 5 fuerzas evolutivas. La primera es la selección natural, propuesta por Darwin y Wallace. La segunda es el flujo genético, donde nosotros podemos diluir ese cambio si permanecen en contacto poblaciones. La tercera es la endogamia. La endogamia es cuando los individuos emparentados se reproducen entre sí, incrementando los cambios, pero sobre todo afectando el proceso evolutivo en detrimento. Es decir, las poblaciones cada vez están más y más depauperadas, sería el término. Está la deriva génica, que es un cambio aleatorio. Ese cambio aleatorio no tiene sentido y está dado por las frecuencias de cada rasgo. Si por ejemplo hay mucha gente con ojos azules, obviamente la descendencia tendrán muchos ojos azules. Pero no es una cuestión porque los ojos azules sean mejores o peores, como la selección nos diría, sino porque hay más. Y la última fuerza evolutiva es la mutación. Bajo esas 5 fuerzas evolutivas, el hombre sí continúa cambiando, y mucho más de lo que estamos conscientes. Ok. Siguiendo con las preguntas, ¿considera que es necesaria la selección natural? La selección natural como necesidad sería como decir que la naturaleza es necesaria. La selección natural, ¿necesaria para quién? Para los seres humanos. Pues no. La selección natural no es una necesidad, es un hecho. Es una situación que sucede independientemente de la que necesitemos o no. No la podemos evitar, está con nosotros constantemente y va a irnos modificando y moldeando no por necesidad, sino porque cada vez que hay divergencias surgen esas fuerzas que los van depurando o fomentando. Entonces considera que el ser humano hasta la fecha sigue siendo parte de la selección natural. Y no solo de esas, sino de las otras 4 fuerzas evolutivas. Tengo aquí un artículo que publiqué en el 2014 que habla precisamente de la evolución del ser humano. Fue publicado en la revista Biomédica en el 2014, en el número 34. Y en este hablamos de la aplicación de la genética de poblaciones en el ámbito de medicina. Y hablamos de las 5 fuerzas evolutivas que siguen actuando sobre el ser humano. Si quieren consultarlo para más detalles, ahí está disponible en línea y es completamente gratuito. Muchas gracias. ¿Cree que el ser humano se ha estancado un poco en la evolución? Para nada, al contrario. Hay muchos rasgos que nos siguen dando énfasis y muestras de que la evolución continúa.
Por ejemplo, hay muchos, te voy a poner un ejemplo. El cromosoma Y es menor que el cromosoma X. Sí. Y el cromosoma Y tiene homologías con el cromosoma X a pesar de que son tan diferentes en tamaño. Hay muchas otras especies donde el sexo está determinado por la ausencia de un cromosoma. Se llama sexo aneuploide. En el caso de los humanos, el sexo está determinado por cromosomas heterogéneos. Tarde o temprano, y de acuerdo a lo que está sucediendo constantemente, cada vez es más pequeño el cromosoma Y, lo que nos indica que en unos cuantos cientos de años, quizá miles, el cromosoma Y desaparecerá y los varones seremos aneuploides. Es decir, en lugar de tener 46 cromosomas, tendremos 45. Ese es un solo ejemplo. Otro ejemplo, la frecuencia de la anemia falciforme en el mundo es muy baja. Sin embargo, en África, en la zona subsahariana, donde hay una gran cantidad de enfermedades asociadas con la malaria, por transmisión de mosquitos, la anemia falciforme es mucho más frecuente de lo normal. Y eso es selección natural. La anemia falciforme en forma heteróziga nos va a provocar cierta cantidad de eritrocitos modificados que no transmiten suficiente oxígeno. Sin embargo, suficiente oxígeno te va a matar a los 40 años, pero la malaria te va a matar a los 7. Si tú tienes anemia falciforme en esa forma heteróziga, la malaria no te va a matar, porque no es capaz el plasmodium que se transmite por el mosquito de infectar a estos eritrocitos. Entonces el hombre en esa región está sufriendo selección natural. Sí. Caso más todavía grave, el VIH. Sabemos que el VIH es capaz de infectar a través del complejo mayor de histocompatibilidad humana a los linfocitos T. En ese caso en particular, el virus no es capaz de identificar y asociarse a un complejo que tiene una ligera variante alélica, una modificación en el receptor, y por lo tanto, aun cuando hay virus, no se infectan los linfocitos T. Esa variante alélica es de muy baja frecuencia en el planeta. Sin embargo, en África empiezan a surgir gentes que se dedican a la prostitución o que tienen contacto con el VIH y son inmunes, es decir, son portadores inmunes, y no porque el virus no lo tengan, sino porque portan este alelo. Resultado, entonces, hay modificación en la frecuencia alélica de esa mutación y ahora es más y más y más frecuente. Esos son solo 3 ejemplos de que la evolución en el hombre continúa. Ok, ¿cree usted que una enfermedad, una gran enfermedad, una epidemia o una gran catástrofe ayude al ser humano a dar un salto enorme en la evolución y en su selección? Acabamos de mencionar el VIH. Si el VIH se vuelve una pandemia, como lo está haciendo, tarde o temprano todos los individuos seremos portadores, o bueno, nuestra descendencia, serán portadores de esa mutación alélica donde el virus ya no infecta. Y pasará lo mismo con el ébola, y pasó lo mismo con una gran cantidad de enfermedades, como incluso la peste negra en 1543, que mató a la tercera parte de la humanidad, fue lo que quedó, mató a 2 terceras partes, y sin embargo la población subsistió a partir de un cuello de botella y una expansión posterior. Sí. Ok, ¿considera que la tecnología está alentando un poco la evolución del ser humano? Sí, y por ejemplo, uno de los casos más concretos es el volumen del cerebro. Normalmente los homínidos tenían volúmenes por abajo de los 800 centímetros cúbicos. Sin embargo, el Homo sapiens, el Homo neanderthalis, el Homo afarensis y el Homo... ¿cuál era el otro? Estamos hablando de Europa, estamos hablando de hace más de 20.000 años, que había coexistencia de homínidos. Todos tenían más de 1200 centímetros cúbicos. Todos estos homínidos tuvieron flujo genético. Se han rastreado genes y sabemos que tenemos alelos de neandertales. Obviamente con mayor frecuencia en Europa que acá. Entonces,